Bueno, buenos días a todos, a profesores, estudiantes y a la ingeniera Melissa Díaz. Este, bueno, el día de hoy tenemos lo que es la charla de análisis del ciclo de vida en la industria alimentaria, encargada por la nuestra ingeniera Melissa Díaz Segura, para comentarles un poco sobre nuestra expositora, un poco el su currículum. Ella es especialista en ciclo de vida del Centro de Análisis de Ciclo de Vida y Diseño Sustentable CAIS, así como, bueno, es la representante del CAIS para Costa Rica, es ingeniera ambiental del TEC y máster en ciencias en estrategias medioambientales de la Universidad de Surrey, Inglaterra. Em, Actual vicepresidenta del Foro para la Sostenibilidad a través de la innovación en el ciclo de vida. Cuenta con 6 años de experiencia asesorando empresas a nivel público y privado en temas de sostenibilidad, gestión integral de residuos, huellas ambientales, etiquetado ambiental, cambio climático, construcción sostenible, pensamiento de ciclo de vida y economía circular. Eh, bueno, buenos días, Melissa. Todo suyo. Adelante. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación a Carolina, que fue en algún momento coleguita mía hace muchos años atrás. Y bueno, yo súper feliz realmente de volver a pues colaborar con el TEC, que obviamente que es mi alma mater. El día de hoy, bueno, les voy a presentar el tema en el que yo trabajo. Como dijo el compañero, bueno, yo soy gestora de proyectos del Centro de Análisis de Ciclo de Vida y Diseño Sustentable. Me imagino que habrán escuchado algo del tema, ¿verdad? Entonces, esta es una pequeña introducción. El tema es súper extenso, da para pues, hacer talleres, aplicaciones y demás. Y en Costa Rica ya pues se está abriendo el mercado y el interés hacia este tema. Entonces, las preguntas, bueno, con muchísimo gusto al final, porque voy a tratar de ir un poquito, o sea, hacerlo un poquito concreto y no extendernos más de la hora. Pero entonces, al final vamos a hacer como unos 15 minutitos de preguntas. El contenido entonces sería, lo que vamos a ver acá es un poquito sobre los antecedentes a nivel internacional y nacional del desarrollo del ACV. También una introducción al concepto, ¿verdad? Este es un concepto que está estandarizado a través de las normas ISO. La 14040 es la norma madre. Entonces, pues les voy a dar pues un pequeño resumen de los conceptos que vienen allí y las aplicaciones para procesos, productos y servicios, pero enfocado tal vez, traje algunos ejemplos del sector alimentario. Y bueno, y cómo se va desarrollando y cómo se perfila esto para Costa Rica. Entonces, vamos a tratar de cubrir todos estos temas. Primero, y quiero dejar esta actividad abierta, la pueden ir contestando a lo largo de la sesión. Es un tema que, pues, es una pregunta detonadora. Yo quiero que ustedes piensen un poquito conforme vayamos hablando de esto, y no hay respuestas equivocadas. Para ustedes, ¿cuáles de estos materiales de pajillas, verdad, que se encuentran en el mercado, tiene el mayor impacto ambiental? Vamos a tratar de ordenarlas de mayor a menor. Y para esto, los invito entonces a que pues pongan ese código QR con su celular. Simplemente lo abren como si fueran a tomar una foto, o ingresan pues a la dirección que está ahí, slido.com, y ponen el código 291463 para hacer esta votación. Lo voy a dejar unos 30 segunditos acá para que no se les pierda el link y comenzamos. Entonces, la idea es que eh, piensen de mayor a menor cuál de estos materiales cree que tienen el mayor impacto ambiental. Y pueden ir contestando, o si no, bueno,
en el transcurso. Ya alguien ya puso por ahí. Ajá. La encuesta va a quedar abierta, entonces, pues pueden ir contestando a lo largo de la sesión. Muy bien. Entonces, bueno, arrancamos. Ustedes saben que vivimos en un planeta, bueno, con recursos finitos, ¿verdad? Ya no es este concepto que en algún momento se hablaba, por ejemplo, que el agua era un recurso infinito, que, bueno, que podíamos disponer de los recursos de la tierra. La verdad es que, pues no, todavía la tecnología no ha sido suficiente como para que podamos disponer de otro planeta o de recursos adicionales. Somos más de 7 billones de habitantes, ya vamos como 7.8 billones de habitantes y bueno, esto ciertamente hace mucha presión por los recursos limitados de nuestro planeta, por energía y combustibles fósiles que todos necesitamos y consumimos diariamente, ¿verdad? Es una necesidad. Y esto hace que hayan indicadores, bueno, me imagino que han escuchado muchísimo sobre el calentamiento global, ¿verdad? Que es simplemente uno de los impactos ambientales que estamos generando y que realmente se deben a nuestro consumo y producción desmedida. Realmente es por esto lo que está sucediendo. Eh, Ciertamente hay escasez de muchos de los otros recursos, por ejemplo, de agua en algunas partes del planeta, también de pues el impacto en el uso de la tierra, cómo estamos gestionando el uso de la tierra, cómo estamos gestionando la biodiversidad, cómo estamos gestionando los recursos forestales, por ejemplo, y ciertamente, bueno, todo esto genera más y más presión y todos los años rompemos récord. Nuestro consumo, como bien dice aquí, tiene una estrecha relación con el agotamiento de los recursos naturales y los niveles de contaminación. O sea, no es solamente que la industria, sino también el consumidor en sí tiene una gran responsabilidad acá. Y bueno, lo que importa acá es tal vez entenderlo. En el caso de lo que es pues el sistema alimenticio, pues es bastante complejo en toda esta cadena agro y alimenticia, de todas formas, tiene pues numerosos elementos a considerar. Este es pues un simple esquema de la complejidad de estas cadenas alimenticias y de tratar de tener un panorama completo donde, bueno, hay actores socioecológicos, políticos, está el tema de la innovación y todo esto, bueno, afecta de alguna u otra forma nuestras cadenas alimenticias que, bueno, son sistemas donde hay que ya comenzar a entender desde atrás, ¿verdad? Desde el momento en el que tomamos los recursos, los procesamos, los distribuimos, los empacamos y por último los vendemos y los consumimos y luego qué pasa con los residuos que se puedan generar también en ese proceso. Entonces, ahí entra también, muy importante, el tema del comportamiento del consumidor, donde el consumidor también tiene pues gran influencia y puede hacer presión en cómo se están manejando los recursos, en hacer las preguntas correctas y pues es el que dirige al fin de cuentas el mercado, ¿verdad? A veces creemos que como consumidores no tenemos tanta influencia en los impactos que se generan sociales, ambientales y económicos a lo largo de la cadena, pero ciertamente sí. Y bueno, todo esto va a impactar obviamente a bueno, a diversas áreas sociales, económicas y ambientales. Y por eso también es importante tener presente cómo influyen en los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, de la ONU. Entonces, si el sistema es complejo, hay muchísimos tipos de indicadores. Por ejemplo, les recomiendo, si les interesa entender un poquito cómo estamos al día de hoy, por ejemplo, en el tema de la dieta, cuál es el panorama global y esto en relación a los límites del planeta. Este es pues un estudio del Eat Lancet, ¿verdad? Una comisión europea
que se encargó de poner de manera muy gráfica cómo son a este momento las dietas en el planeta. Y por ejemplo, podemos ver en el grafiquito de la derecha que muchísimo a nivel global, ¿verdad? Esto ya va a variar de región a región, pero sí hay muchísima influencia, por ejemplo, del consumo de carnes, el consumo de, bueno, ciertos alimentos como la papa, y que ya se están saliendo en, bueno, hay números gigantescos, 288% dice ahí, y 293 respectivamente, de los límites que ellos consideran pues sanos para el planeta y para las personas. Entonces, pues realmente son indicadores muy visuales donde ya podemos ver que sí, que hay una gran presión y que tenemos que hacer algo, ¿verdad? Y que de cierta manera nos ayuda a entender pues todo lo que tenemos que, todo lo que nos falta y tenemos que mejorar. Entonces, ciertamente hay es como un yin yang entre lo que es, pues, el tema ambiental y nuestros consumos. Entonces, ellos incluso hacen pues, una comparación entre lo que son los límites del planeta y los límites saludables para las personas. Y hay, pues, todo un relacionamiento intrínseco entre estos dos factores. Bueno, teniendo este panorama, es importante entender lo que es el análisis de ciclo de vida y para entender el proceso, estos procesos es necesario irnos atrás y comprender cómo se están moviendo todos los productos que estamos poniendo atrás en el mercado. Entonces, bueno, siempre hay un proceso de extracción de recursos, ¿verdad? Donde tomamos todos esos insumos de la naturaleza y hay un momento en el que los procesamos, no necesariamente en el mismo lugar, puede darse en otro lugar y hay un proceso también de empaque de los mismos y transporte relacionado pues de estos insumos a las plantas, pues todos los insumos que haya. Y luego de las plantas, del procesamiento, de la creación de este producto hacia los consumidores, que bueno, también no necesariamente es en el mismo lugar donde se fabrica. Y pueden haber ahí consumos relacionados, por ejemplo, de energía, dependiendo del producto, también de agua, si hay algún tipo de lavado por ahí. Y un fin de vida, una disposición final que también depende de la región geográfica donde esté, ¿verdad? Entonces, esto nos ayuda a tener un panorama muy interesante de los flujos de materiales. Y nosotros como consumidores también tenemos que ponernos a pensar cuál es nuestro impacto, qué es lo que las empresas nos están queriendo decir con ciertas etiquetas que obviamente que ya hemos visto cuando sale algo que un producto que le dicen eco, que le dicen que es orgánico, por ejemplo, que es 100% verde o biodegradable. Bueno, ¿qué es realmente lo que nos quieren decir? ¿Qué es, cuál es la huella que hay detrás? La huella ambiental, en este caso, o social o económica relacionada. Entonces, pues, básicamente de eso se trata el análisis de ciclo de vida, entender esto, entender todos estos y poder darles una cuantificación, porque esta es una metodología cuantificativa. Entonces, bueno, está muy relacionada al objetivo número 12, ¿verdad? De producción y consumo sostenibles, que a su vez está muy relacionado con pues, otros objetivos que impactan directamente pues, a nuestro planeta en cuanto a agua y sanidad, en cuanto a cambio climático, en cuanto a pues, el uso de la tierra y demás. Entonces, esto que ven acá es como una pequeña visualización también de un estudio de la Unión Europea de cómo mejorar ese objetivo número 12 y el número 11 también, que tiene que ver con ciudades sostenibles y comunidades sostenibles. Entonces puede mejorar también los otros indicadores en nuestro planeta. En consumo y producción sostenible, bueno, el ACV se relaciona mucho a lo que se llaman declaraciones ambientales de producto. Ahorita les voy a mencionar muy rápidamente qué son. Son etiquetas ambientales
y a los temas de huellas, huella de carbono, huella de agua, ecodiseño, ¿verdad? No son las únicas, puesto que hay un montón de otras estrategias como en gestión de residuos propiamente o compras sostenibles, gestión ambiental propiamente, que ya va un poco más ligado a la organización y no tanto a los productos. Todas estas son herramientas que buscan mejorar ese indicador de producción y consumo sostenible, ciertamente, tanto para el consumidor como para el producto. Bueno, les hablaba de que el análisis de ciclo de vida es una herramienta cuantitativa. Para iniciar, tal vez en un primer paso, sí se recomienda iniciar con un pensamiento de ciclo de vida, más o menos el ejercicio que hicimos anteriormente de pensar todo lo que hay detrás de un producto, su producción, su transporte, su disposición final. Eso ya se llama pensamiento de ciclo de vida, ¿verdad? Entender todas estas etapas que hay detrás. Luego ya, si queremos enfocarnos en una huella específica, entonces nos vamos a lo que es huella de carbono o huella de agua. Esto ya está en las normas ISO, la 14.047 y la 14.065, si no me equivoco, son las de estas huellas respectivamente. Y luego el análisis de ciclo de vida, que ya lo que busca es hacer un estudio más integral, no centrarnos en un impacto específico como emisiones o como agua solamente, sino entender lo que está pasando de forma integral, ojalá buscar otros indicadores, ¿verdad? En el suelo, en el agua y en el aire, y poder tener un panorama más amplio. Luego de esto, bueno, ya en un nivel un poco más alto, a nivel organizacional, se pueden implementar temas de coeficiencia y manejo de los recursos. Y ya en última instancia, la evaluación de la sostenibilidad a través del ciclo de vida, que ya se evalúa no solo la parte ambiental, sino la económica y la social, ¿verdad? Entonces, este es el nivel de complejidad de las herramientas. Bueno, antecedentes del análisis de ciclo de vida. Esta no es una metodología nueva. Su desarrollo empezó en los años 70 con los primeros análisis de ciclo de vida en Estados Unidos y la Unión Europea, que ciertamente han sido impulsores y pues tienen muchísimo camino y experiencia recorrida en este ámbito. Pero fue ya en la década de los 90 donde ya se acuñó el término análisis de ciclo de vida y donde ya se empezaron a desarrollar estas normas estandarizadas que les digo de la CISO. Para el 2002 se crea una oficina de Naciones Unidas dedicada específicamente a este tema, dedicada a, pues, a reunir a actores de diversos tipos: investigación, academia, industria privada, sector público, gobiernos, todos esos, a ponerse de acuerdo en un solo lugar. Este se llama la Iniciativa de Ciclo de Vida. Ustedes pueden acceder a ella en internet, ¿verdad? Incluso ser miembros si les interesara pues ahondar en el tema y ver cómo va esta discusión de pues una metodología que sigue en desarrollo y no ha parado, y pues no va a parar porque es muchísima la investigación en el tema. Para el 2012 también ha sido muy interesante que se creó un programa específico de la Unión Europea que se llama, bueno, ahí está el PEF, Product Environmental Footprint, y lo que busca es incentivar que los productos que están en el mercado cuenten con su respectivo análisis de ciclo de vida. Entonces, no solo los productos que se fabrican en la Unión Europea, sino los que se importan, ya tienen que demostrar esta información. Y aquí es donde también le jala un poco el mecate tal vez a Costa Rica, que importa muchos de sus productos a la Unión Europea, principalmente del sector agrícola, pero ciertamente también dispositivos médicos y otros más técnicos. Entonces, pues de ahí que se ha dado muchísima más conversación en años recientes. Para el 2020 ya también comentarles que se está desarrollando el tema de economía circular a nivel ISO, ¿verdad? La estandarización a nivel ISO, y lo que busca es
pues obtener todas las herramientas que se están utilizando para cuantificar el ciclo de vida, entre ellas el análisis de ciclo de vida, y entonces este ACV va a ser parte de las metodologías que se van a recomendar para medir la circularidad a nivel de métodos de normalización, a nivel de estandarización, a nivel internacional. ¿Y qué ha pasado en Costa Rica? Bueno, ciertamente también tenemos camino recorrido. Los primeros análisis fueron en el 2002, a nivel a nivel público fue la iniciativa. Hemos tenido un par de congresos acá de análisis de ciclo de vida en Latinoamérica, muy importantes porque vienen a incentivar más la investigación en el tema. Bueno, el TEC fue pionero en investigaciones académicas desde el 2014. Tengo que decir que mi facultad de Ingeniería Ambiental ha sido una de las, pues, que más ha sacado proyectos de investigación en esta área. Y bueno, a partir del 2016 se iniciaron las conversaciones para hacer una red de análisis de ciclo de vida en Costa Rica, agrupando diversos sectores. Para el 2017 se creó una etiqueta tipo 3. El favor de cerrar el microfonito, por favor. Gracias. Les decía que por ahí del 2017 se desarrolló la primera etiqueta ambiental tipo 3, que es la que viene respaldada del ACV. Esta fue para café y entonces más adelante les voy a enseñar la etiqueta y lo que se logró con ella, pero fue un hito muy importante para el país, ¿verdad? Y ya el año pasado se lanzó un programa país, el programa País Carbono Neutralidad, tal vez lo han escuchado, que es para organizaciones. Ahora contempla un ámbito para productos. Entonces lo que se quiere es incentivar por medio del análisis de ciclo de vida a entender la huella de carbono de cada producto. Esto entonces, cualquier empresa interesada que ponga su producto en el mercado puede optar por este esquema. Ya está toda la información también en internet. Y el Programa Nacional de Etiquetado Ambiental, que también les voy a mencionar más adelante. Bueno, esto es lo que les comentaba del proyecto piloto de la Unión Europea. Aquí pueden ver ustedes los productos que han finalizado sus estudios en ACV y que ahora la idea es que creen una etiqueta ambiental que respalde toda la información que obtuvieron de hacer esos análisis. Entonces pueden ver que hay pues sectores muy variados. Tenemos alimentos, tenemos cerveza, tenemos incluso alimentos de animales, pasta, productos de todo tipo, vino. Y la idea es seguir este proyecto. Este proyecto no acaba. La información también está, la forma de presentar esta información al consumidor para que le sea fácil tomar decisiones para un consumidor informado, ¿verdad? O que se interese por el tema ambiental, también está en desarrollo. Ellos tienen varias propuestas. Aquí pueden ver, muy interesante el tema de cómo presentar la información al consumidor de una forma fácil, accesible, sencilla, ¿verdad? Entonces tienen propuestas de, por ejemplo, una etiqueta de performance, ¿verdad? O de desempeño. Un tráfico de luces, verde, amarillo o rojo, dependiendo de la calificación que obtenga al final de su huella ambiental. Y bueno, hay diversas formas de presentar esta información al consumidor, tal vez por medio de apps, por medios más electrónicos y demás. Entonces, este tema está en desarrollo y vamos a ver cómo nos lo van a presentar. Bueno, y en el tema de análisis de ciclo de vida, propiamente, no les he hablado específicamente qué es. Bueno, básicamente es una metodología de 4 etapas. La primera es la definición del objetivo y el alcance, donde yo, digamos, si a mí me interesa desarrollar este análisis de ciclo de vida para un producto, entonces tengo que entender qué es lo que quiero hacer, hasta dónde quiero llegar, cuáles son las etapas del ciclo de vida que quiero analizar, ¿verdad? Porque hay de cuna a la puerta de la empresa, de cuna a tumba, digamos,
Eso sería desde la extracción hasta la disposición final. Y ahora se habla de cuna a cuna como un tema de economía circular, donde esos insumos al terminar tal vez del empaque o de pues otros materiales que pasan ya al fin de vida, se pueden recuperar y reintegrar a la cadena. Entonces el tema de cuna a cuna. Ya en una segunda etapa, como ven ahí, es el análisis del inventario, donde tomo, pues voy creando toda la información de cuáles son esas entradas y salidas que van sucediendo, por ejemplo, en consumo de recursos, consumo de agua, consumo de energía, generación de emisiones, generación de residuos, generación de aguas residuales, en cada una de las etapas del ciclo de vida de mi producto. Entonces, a eso se le llama la creación de un inventario. Y con toda esta información me voy a la evaluación de impactos, donde ya modelo, ya ingreso toda esa información. Puede ser un software o puede ser incluso en Excel se puede hacer, pero ciertamente es procesamiento de muchísima información, entonces lo más común es usar un software para evaluar y entender de forma gráfica dónde están mis impactos ambientales. Y con esta información ya les puedo dar una interpretación. Si ven, pues estas 4 etapas tienen unas flechitas, es porque es un proceso interactivo. No necesariamente ya definí mi objetivo y alcance y me quedo con él hasta el final. No, en el proceso me puedo dar cuenta de que tengo que hacer ciertos ajustes, entonces tengo que devolverme un poco en las etapas. Y eso consiste básicamente toda la metodología que está en las normas ISO. Les comentaba en la ISO 14040 y 44, y las relacionadas que son a huellas ambientales específicas, la huella de agua y la huella de carbono. Y las declaraciones ambientales de producto, todas estas ya están en las normas ISO. Muy importante es entender la unidad funcional, qué estamos analizando, cómo es que se produce, cuáles son sus componentes, todo esto para entender cuál es la función del producto que estoy analizando y cómo se dispone. Esto es sumamente, esta unidad funcional es un término específico de análisis de ciclo de vida y es súper importante porque al definirlo, entonces ya puedo pues someterlo a comparación con otros productos similares. Y como les decía, la tercera etapa sería la cuantificación del impacto ambiental, donde entendemos cuánto utilizamos y generamos en cada etapa del ciclo de vida de nuestro producto. Para llegar a entender cuánto mide nuestra huella en el aire, en el agua y en el suelo, y cuánto puede ser nuestro impacto ambiental en temas de, digamos, a nivel gráfico, ¿verdad? Entonces, básicamente eso nos permite entender pues, lo que está sucediendo y poder tomar decisiones informadas. Por ejemplo, cuáles son las mejoras de mi producto, cómo puedo disminuir la huella, cuáles son las estrategias de economía circular que necesito implementar para reducir este impacto ambiental. Todo eso se puede hacer con la información. Les comentaba el tema de huella ambiental. La huella ambiental, pues, es una huella compuesta. Ciertamente está cambio climático, ciertamente hay un tema de los impactos en el agua que van muy relacionados con acidificación, con eutrofización, ecotoxicidad terrestre, todos esos son impactos al agua dulce. Pero también tenemos agotamiento de minerales, por ejemplo, agotamiento de combustibles fósiles, también cómo estamos usando el suelo agrícola o el suelo urbano. En total, hay un conjunto de 18 indicadores de impacto ambiental que se pueden evaluar. Y ya, para un estudio, nos toca entonces definir cuáles queremos, si podemos analizar la huella ambiental total, pues magnífico, pero es muchísima información. Entonces, muchas veces nos toca escoger las prioritarias o tal vez a lo que la empresa se quiera enfocar, ¿verdad? Muchas veces son los impactos en el agua, los impactos de cambio climático,
pero sí es bueno tener un panorama más amplio de lo que está sucediendo, porque a veces tenemos impactos muy pequeños, por ejemplo, en la huella de carbono, y muy altos en la huella, por ejemplo, en el agotamiento de minerales o en el agotamiento de combustibles fósiles. Entonces, sí es bueno tener un panorama amplio para entender y tomar decisiones fundamentadas. Entonces, bueno, les mencionaba los diferentes impactos ambientales. Se agrupan en tres tipos. Están los que tienen que ver con la salud humana, ¿verdad? El tema de cambio climático, el tema de toxicidad, carcinogénesis, y están los que tienen que ver con el impacto directo de ecosistemas, como el impacto a la biodiversidad, la acidificación, la eutrofización y la ecotoxicidad. Y están los que tienen que ver con los recursos, ¿verdad? Con los recursos pétreos propiamente, o pues no bióticos, como los combustibles fósiles, el uso del suelo y los consumos minerales. Entonces, bueno, ¿cuáles son los beneficios de hacer un análisis de ciclo de vida? Pues nos ayuda a identificar qué oportunidades de mejora ambiental podemos tener a lo largo del ciclo de vida de nuestro producto, ¿verdad? Ese panorama completo que les decía. Nos ayuda a evitar la transferencia de impactos de una etapa a otra. Este término se llama burden shifting en inglés. Esto es enfocarnos específicamente, por ejemplo, en huella de carbono y omitir, por ejemplo, los impactos a la biodiversidad. Entonces, muchas veces tomamos malas decisiones por no conocer ese panorama integral, ¿verdad? Tal vez queremos bajar muchísimo esa huella de carbono, pero tenemos que entender que esto es como una balanza y ciertamente siempre va a haber un impacto y muchas veces simplemente lo estamos omitiendo. Entonces, otro beneficio es que es un indicador cuantitativo, o sea, no es solamente dar una declaración o pues mencionar una lista de pues atributos ambientales de un producto, sino que hay que cuantificarlo. Esto nos otorga un valor en términos de CO2 equivalente o en términos de, pues hay muchísimos indicadores equivalentes para medir la huella ambiental de un producto. Y nos ayuda a comparar. Muchas veces esto se usa para fines de comparación, para fines de, pues, competir, ciertamente a nivel industrial y a nivel de productos, para resaltar tal vez, pues, una buena gestión ambiental de un producto con respecto a otro. Y precisamente eso es lo que la Unión Europea quiere y no dudo que prontamente nosotros también vayamos por ahí. Ciertamente, bueno, la Unión Europea se respalda del análisis de ciclo de vida, ya que considera que esta metodología brinda el mejor marco de referencia disponible para evaluar el impacto ambiental potencial de los productos, al ser pues un análisis bastante integral. Otras aplicaciones de economía circular, aquí ya entramos al tema de aplicaciones, la economía circular ciertamente se basa en el pensamiento de ciclo de vida de nuestros productos, ¿verdad? Hay que entender igualmente cuáles son estas etapas y pues la economía circular usa el análisis de ciclo de vida como herramienta para entender o cuantificar la circularidad de los productos, ¿verdad? En la economía circular se busca que una vez que se usen los productos se minimice los residuos que se generan, buscando hacer estos loops o ciclos que ven ahí, buscando devolver de cierta manera los recursos hacia alguna parte del ciclo de vida. Entonces ahí ven, bueno, en la parte azul, temas como mantener el producto en uso, repararlo, redistribuirlo, refabricarlo, incluso reciclarlo, ¿verdad? Que es algo que también se escucha mucho. El reciclaje es uno de los temas de economía circular más avanzados, pero no el único para lograr esta optimización en el uso de los recursos. Entonces, ¿cómo se cuantifica qué tan circular es un producto? Bueno, hay muchas formas y una es mediante el análisis de ciclo de vida.
Entonces, bueno, ¿qué aplicaciones tenemos en la industria alimentaria? Hay muchísimas. Ustedes pueden buscar pues en journals de investigación. Hay muchísimo. Este tema está muy aplicado en la industria alimenticia y en la de construcción. Un tema que le interesa mucho a la industria es el tema del etiquetado ambiental y cada vez se va despertando muchísimo más, incluso en Costa Rica. Ahora les voy a comentar un poquito más. El análisis de ciclo de vida tiene un esquema para etiquetado ambiental mediante una etiqueta tipo 3 o también conocida como declaración ambiental de producto. ¿Y qué es lo que sucede? Para optar por una etiqueta tipo 3 o una EPD, se tiene un instructivo, ¿verdad? Tal vez si el país o pues la industria interesada va desarrollando pues el esquema, y ciertamente Costa Rica se está desarrollando por medio de INTECO, pues es toda una comunicación con cada sector, ¿verdad? Cada sector de la industria para definir primero un instructivo que dice cómo hacer su análisis de ciclo de vida. Este instructivo se llama regla de categoría de producto o RCP, PCRs en inglés. Entonces, haciendo una analogía tal vez con un platillo, el PCR sería, el PCR define los ingredientes. En el análisis de ciclo de vida se preparan todos esos ingredientes y se cuantifica cuáles son los impactos por porción. Y la declaratoria ambiental de producto va a ser esa etiqueta nutricional del platillo donde ya tenemos o comunicamos cuáles son esos impactos ambientales cuantificados del resultado de la ACV. Entonces, la declaración ambiental de producto es esa etiqueta ambiental. Y bueno, esto también va muy relacionado al tema de que los consumidores ahora están con mucho más acceso a la información y haciendo muchísima más presión para conocer, bueno, para tener más información de los productos. Y esto no solo en el tema ambiental, sino social y económico, ¿verdad? Entonces, la idea es tener, de alguna forma, puede ser un código de barras o pues tener esta información de forma accesible para ellos. Ustedes pueden consultar, por ejemplo, hay esquemas internacionales de desarrollo de declaraciones ambientales de producto. Está el International EPD System, lo pueden buscar así en Google. Y ahí, bueno, este es un portal que busca tener toda esta información de las empresas que se les han acercado a ellos de forma accesible. Entonces tienen bibliotecas de declaraciones ambientales de producto y de reglas de categoría de producto. Costa Rica, se los adelanto de una, está trabajando muy de la mano con el International EPD System y el sector pues de frutas ha sido uno de los que ya ha desarrollado su regla de categoría de producto muy basada en lo que ha hecho el International EPD System. Aquí, bueno, este es un ejemplo de la búsqueda rápida que yo realicé y puse alimentos, ¿verdad? Foods en inglés. Me salieron los resultados de, bueno, resultados de empresas a nivel mundial que ya hicieron su estudio de ACV, su declaración ambiental, y aquí están presentando esta información al consumidor. Entonces podemos ver pasta, yogur, carnes, pollo, etc. Ahora, en un ejemplo de un caso de estudio ya práctico, pues hay miles de estudios. Este es simplemente uno que se había hecho, por ejemplo, en Perú, donde se determinó los impactos ambientales de la cadena productiva de una papa nativa en Perú. Entonces, como pueden ver, ellos desarrollaron ahí pues un esquema visual de cuál era su análisis de ciclo de vida, empezando por la extracción de materiales, el consumo de energía, la producción de fertilizantes y pesticidas, ya el cultivo propio de la papa, el transporte involucrado, su producción, transporte y distribución, y luego la venta en el mercado y el fin de vida, ¿verdad? Entonces, ellos hicieron su estudio
Y este es un ejemplo de cómo se puede visualizar los resultados de la CV, ¿verdad? A ellos les interesaba estos 3 impactos ambientales, qué pasaba para la eutrofización, que es un impacto ambiental en el agua. Ahí descubrieron que, por ejemplo, ese tema y la acidificación, ¿verdad? Eh, ahí tenía muchísima relevancia el cultivo, pero las cosas cambiaban cuando se trataba de cambio climático, que ahí el transporte de, pues ya la papa cultivada hacia los centros de distribución y hacia pues el comerciante, ahí, bueno, tenían un gran reto por disminuir las emisiones de la flotilla que utilizaban para este transporte a la ciudad. Entonces, este es un ejemplo de cómo podemos utilizar esa información y qué podemos obtener al final de el estudio. Para Costa Rica les comento que el año pasado se desarrolló un análisis de ciclo de vida sectorial para el sector de frutas, muy interesante, y bueno, se tuvo una participación de varios actores del sector. La unidad funcional en ese caso, ¿verdad? Se definió para el estudio 1 kilogramo de fruta o vegetal fresco y empacado, entregado a puerto de origen, porque lo que se buscó fue entender lo que se pasaba directo en Costa Rica. La mayoría de estas frutas o vegetales, bueno, el flujo principal es hacia la exportación, entonces se tomó en cuenta, bueno, qué pasaba en la distribución y llegando al puerto. Y se hizo pues todo un estudio. Les voy a compartir algunos de los resultados, que fueron muchísimos, para las frutas analizadas. Aquí, como pueden ver, se analizó la huella de carbono para banano, para melón y para piña. Y como pueden ver ahí, tienen sus similitudes y diferencias. Se puede observar en azul oscuro el impacto en la huella de carbono solamente en el cultivo, que es menor para el banano y el melón y la sandía, que para la piña, por ejemplo. Esto tiene mucho que ver con el tipo de fertilizantes que se utilizan para la piña, que también ha sido muy discutido y pues hay una pues, oportunidad de mejora por ahí. El tema del transporte también, ven, ahí se ve bastante relevante para banano, para melón, incluso para piña en naranja. Y el tema de la gestión del fin de vida, ¿verdad? ¿Qué pasa con los residuos de banano, los residuos de melón y los residuos de piña una vez que se contempla un fin de vida para ellos? Entonces, bueno, hay mucha información que se puede obtener de estos estudios, ciertamente. Ustedes también pueden encontrar a nivel de Inteco, ya disponibles en la página de Inteco en la parte de normas, en la sección de consulta a las normas, pueden hacer una búsqueda rápida de cuáles reglas de categoría de producto o instructivos para cada sector ya hay publicados. Tenemos ya publicados el de café verde, si no me equivoco el de frutas ya está, porque hace poquito ya estaba en consulta pública, pero el de frutas ya debería estarse viendo por acá. Y pues hay diversos otros sectores que se han acercado, por ejemplo, bebidas a base de malta, agua embotellada, ¿verdad? Y demás que son relevantes para el sector alimenticio. Y sobre lo que está pasando en Costa Rica, que también ha sido, bueno, somos pioneros en este tema, y me ha parecido a mí maravilloso que el programa País Carbono Neutralidad, que inició para organizaciones y ahora está incluso para municipalidades y demás, incentivando la reducción de las emisiones, ahora también ha desarrollado un esquema para productos. Y la idea es que los productos, bueno, pasen por todo ese proceso y se les puede otorgar una etiqueta de carbono neutralidad dependiendo de sus esfuerzos. Por ejemplo, carbono neutralidad plus, hay doble plus, bueno, hay diversos esquemas dependiendo de si ya la empresa cuantificó y redujo y además compensó sus emisiones. Entonces, así respectivamente va a ser el galardón que se les está dando. Y bueno, este esquema del PPCN producto ya está en vigencia
y ya hay empresas que lo están desarrollando. Ahora, también, paralelo a esto, se lanzó el programa de etiquetado ambiental y energético, que es pues un vínculo MINA-INTECO, y lo que busca es desarrollar todo el esquema de etiquetado ambiental en Costa Rica, no solo con análisis de ciclo de vida, porque hay muchísimos tipos de etiquetas ambientales. Y bueno, pero para adentrarnos al tema de etiquetado ambiental ocuparíamos otra sesión, pero ciertamente este programa de etiquetado ambiental energético respalda las etiquetas tipo 3, que son las declaraciones ambientales de producto que les comentaba anteriormente. Y también Costa Rica, para comentarles un poquito, participa del Sello Ambiental América, que es un esfuerzo regional por desarrollar un sello de varios países, ¿verdad? Y esto porque obviamente el mercado de Costa Rica es muy pequeño y tal vez la mejor estrategia sea aliarnos con otros países de la región. Entonces, esto que les muestro acá es la primera etiqueta ambiental de huella de carbono de café que les comentaba. Decidieron optar por un esquema tipo semáforo y de hecho lograron demostrar que la huella de carbono de café verde en Costa Rica es mucho menor que otras en el mercado. Y en la primera subasta que tuvieron allá en el 2019, se logró un sobreprecio del 46%. Entonces, esto quiere decir que todo ese esfuerzo sí se vio recompensado porque pues se duplicó el precio casi a más de la mitad. Tuvo un excedente de más de la mitad del precio normal del café verde puesto en el mercado simplemente porque ya tenía información ambiental respaldada por su análisis de ciclo de vida. Esto tal vez más recientemente, esto fue este año, MINA y FIFCO presentaron el primer ejercicio de etiquetado ambiental del país tipo 3. Ya ustedes pueden ver en las botellas de agua cristales, donde tiene el sellito, que es el sellito del Programa Ambiental y Energético de Costa Rica. Y la idea es que por medio de ese código QR que ven acá, entonces las personas puedan acceder a más información respecto a qué significa este sello y quién lo respalda y demás. Entonces, bueno, la evaluación de ciclo de vida ciertamente en esta etapa de declaraciones y etiquetas ambientales, pues es la forma, el idioma que nos permite tener una transparencia radical y es comunicarnos de mejor manera con nuestros consumidores y con nuestros clientes. Entonces, ahí déjenme por acá. Ya con esto yo finalizo y quiero devolverme tal vez a ver los resultados que tengan ustedes de pues la pregunta que les hice al inicio, ¿cuál de los materiales cree que tiene el mayor impacto ambiental? Vamos a ver. Muy bien, ajá. Muchísimas veces, ajá, el tema del plástico resalta, ¿verdad? Creo que ha sido muy discutido el tema del plástico y el tema del acero también, pero pues hay materiales alternativos. Yo quisiera que alguno de ustedes me comente la decisión que obtuvo y por qué. Si puede alguno abrir el micrófono, si se te... Eh, Disculpe, Melissa, pero ese sí es el orden correcto en el que afectan o el impacto ambiental. Este es un ejercicio meramente de percepción. Entonces, como les decía, no hay respuestas negativas. Y ahorita les explico por qué. Nada más que alguno me comente por qué, cuál fue el orden que tomó y por qué le parece que es así. Yo puse de orden plástico, acero, cartón y luego el almidón de maíz. Pero fue principalmente porque no sé si a veces el cartón puede ser obtenido
manera sostenible o ahí en bosques que se represan constantemente o así, y el cambio, la fabricación del acero requiere otro montón de procesos industriales que tienen un gran impacto ambiental. Sí, exactamente. Muchísimas gracias, Alejandro. Justamente, esta no es una respuesta, parece fácil, pero no es fácil. Y sin embargo, ahorita se están tomando decisiones, pues sin tener toda la información. Para poder responder a esto, exacto, tenemos que entender cuáles son los insumos para la creación de cada uno de estos materiales, ¿verdad? Principalmente su producción, su uso es prácticamente el mismo, ¿verdad? Aunque ahí hay una diferencia también porque, por ejemplo, hay materiales que se pueden reutilizar muchísimas veces, como el acero. Bueno, el plástico, dependiendo también, si es de buena calidad. Y cuál va a ser la disposición final. Entonces, pues yo esperaba esta respuesta porque nuestra primera intuición es que el plástico eh, es el más negativo y hay toda una campaña, ¿verdad? Hemos visto muchas fotos horroríficas, por ejemplo, de la tortuga lastimosamente con la pajilla en la nariz y demás. Pero vieras que el plástico no hay que satanizarlo tanto. Bueno, ustedes en la industria de alimentos son mucho más expertos que yo. Eso ha sido un material muy versátil, inocuo y pues a nivel industrial también pues muy eficiente en el uso de los recursos, ¿no? Con comparación con el acero, no consume tanta energía, no consume tantos recursos. Eso sí, en la disposición final estamos haciendo muy mala gestión. Nuestro reciclaje es pésimo. Las pajillas no se reciclan porque son de pésima calidad, ni siquiera hay una forma de reciclarlas. Entonces, aquí eh, realmente la respuesta es que depende. No tenemos toda la información para saber cuál material tiene mayor impacto ambiental, pero lo mejor si hay que tomar una decisión es buscar opciones que se puedan reutilizar el mayor tiempo posible. Y cuando hablo de reutilizar es 100 veces, 200 veces, una exageración de veces, porque el acero, ya les dije, tiene impactos relacionados muy grandes en la etapa, por ejemplo, de producción, pero si lo usamos 300 veces y seguimos y lo usamos, vamos compensando ese impacto ambiental porque no necesitamos comprar más pajillas. Entonces, esta era una cascarita de banano que quería dejarles como para, para que quedara ahí un poquito de reflexión. Entonces, bueno, ya con esto finalizo yo. Creo que estamos, no sé si tenemos tiempo para dudas. Quería dejarles esa reflexión entre nuestro yin yang de consumo y producción sostenible, donde tenemos que manejar una balanza. Todos vamos a generar algún impacto ambiental. Es importante conocerlo, es importante entender el pensamiento de ciclo de vida detrás de las cosas y todo lo que podemos hacer tanto como consumidores como productores, si es que llegamos ahí. Un pequeño nada más comercial, en el Centro de Análisis de Ciclo de Vida damos pues otros cursos, yo estoy mucho en el tema de economía circular, damos diplomados, también vemos el tema de análisis de costos en el ciclo de vida, un tema que también influye, ¿verdad? No solo la parte ambiental, sino también entender cuáles son los costos relacionados a nivel económico. Y el uso de software, nosotros manejamos CIMAPRO, que es uno de los más utilizados, y ofrecemos también, pues, hay grabados y pues audiovisuales, información que tenemos para compartirles y cualquier cosa, pues pueden explorar ahí y cualquier cosa también nos pueden consultar. Y estamos en redes sociales. Muchísimas gracias, Melissa. La verdad fue una presentación increíble. Sí tenemos espacio para dudas, entonces, y para los que tengan sus dudas, adelante. Está Lina y alguien más. Francisco, no sé si, bueno, yo voy a hacer una pregunta es muy puntual. Muchas gracias, Melissa.
definitivamente lograr completar en pocos minutos todo lo que implica análisis de ciclo de vida es bastante complicado, pero por lo menos nos das herramientas y información necesaria para ahondar más en este tema que está tan en auge. Desde el punto de vista de la Escuela de Agronegocios y el contacto que nosotros tenemos con pequeños emprendedores, empresas agroindustriales, el utilizar una herramienta como el análisis de ciclo de vida es algo que le va a dar más competitividad, ya sea a mediano o a largo plazo, pero muchas veces no saben por dónde empezar y también lo ven como, ok, una certificación, un diagnóstico o algo es muy costoso, ¿verdad? Entonces quisiera como desde tu experiencia, si una pyme o un emprendedor nos dice, bueno, es que yo quisiera realizar de mi producto estrella, un análisis de ciclo de vida por donde tendría que iniciar y aproximadamente si eso toma mucho tiempo. Ujú. Sí, bueno, realmente las certificaciones, como bien dijiste, son costosas. Y actualmente el esquema que hay con Inteco también es costoso, ¿verdad? Y no solo para este tema, sino para certificación, pues, carbono organizacional, lo que sea, es sumamente costoso. Yo sé que el gobierno también quiere abrir un esquema para pymes y ayudarles, digamos. El gobierno, de hecho, está haciendo, nosotros participamos el año pasado, no pude por el tema de tiempo mostrarles, haciendo una plataforma para que, por ejemplo, pymes ingresen su información y, digamos, se haga un inventario muy rápido y les obtenga ya un resultado. Y justamente es ahí donde no ocuparían un software, no ocuparían, pero ciertamente sí ocupa muchísimo entender para qué lo hacemos, por qué se está pidiendo esta información, porque no necesariamente la tienen a la mano, tienen que irse un poquito a buscar, ¿verdad? Fichas técnicas, ¿verdad? No, es un poquito más detallado. Y entonces este esfuerzo por lograr una plataforma sí se está haciendo porque el gobierno es muy consciente, Mina es muy consciente de que no estamos abarcando a totalidad pues la producción, ¿verdad? Somos creo que 90% de pymes, en comparación con las empresas grandes que sí han podido hacer su análisis de ciclo de vida, sus estudios, su certificación, ¿verdad? Y que conocemos grandes empresas que sí están invirtiendo en eso, ¿verdad? Entonces, esa puede ser una forma rápida, ¿verdad? No va a ser exacta, pero por lo menos es como decir, nosotros le decimos un escaneo, una forma rápida para ellos de entender dónde están sus impactos ambientales en su ciclo de vida. Por ahí sé que hay más esfuerzos, también se está conversando con el MEC, ¿verdad? Para brindar ayudas a empresas que quieran desarrollar su análisis de ciclo de vida, pero no tienen el presupuesto. Entonces, ya hay, de hecho, hay varias empresitas, pymes, que están optando por ahí y se les da esa ayuda para que hagan su análisis de ciclo de vida, pues individual, ¿verdad? Personalizado y acompañado y demás. Entonces, creo que es una súper buena pregunta. Ojalá que vayamos generando más espacios para certificación de pymes y hacerles más accesibles a ellas, porque el tema de ACV, uno pues es riguroso. Un ACV bien hecho no dura menos de 3 meses, o sea, no dura menos de 3 meses. Y aparte, para una certificación se necesita la revisión de un tercero, ¿verdad? Un tercero verificado. Y ahí el proceso de verificación de tercera parte también es muy costoso. Entonces, vamos a ver, esperemos que sí se vaya abriendo estos espacios también para pymes. No, muchísimas gracias, Melissa. Y bueno, sí, creo que dirigirlos, o sea, nosotros siempre hablamos de estandarizar el proceso, de tener claro qué es lo que hacen y darles esas ideas que desde la parte institucional y a nivel del gobierno se están haciendo, es bueno que vamos por un buen camino. Gracias de mi parte, creo que hay otras personas con preguntas. Sí, muchas gracias por su pregunta, profe. Seguimos con Alina Rodríguez. Adelante.
Ok, buenos días a todos. Hola Melissa, somos colegas, ¿verdad? Nosotros en el TEC, bueno, yo trabajo en el TEC, sí, ahorita estamos incursionando en este tema, por lo mismo que decía Melissa, que a veces para tomar mejores decisiones uno debería analizarlo bien, ¿verdad? O sea, bajo un enfoque de análisis de ciclo de vida. Ahorita, bueno, antes de nosotros empezar, ¿verdad? Para tomar otro tipo de decisiones, estamos calculando la huella de agua del TEC, ¿verdad? Que como decís, hacer un inventario bien hecho es demasiado tiempo, ¿verdad? Imagínense lo que compra el TEC, o sea, solo en insumos es demasiado. Pero hay una, bueno, de hecho el CAIS nos ha estado como ayudando por medio de Juan Pablo, que probablemente conoces, ¿verdad? Que le hemos Mi estado... jefe. Sí, Ajá. nos ha ayudado muchísimo en este tema, ¿verdad? Porque vos sabes que como ingenieros ambientales, como que la carrera, al menos cuando yo lo llevé, tampoco es que le daba como a uno sobre cómo hacerlo, ¿verdad? Hay una, bueno, ya estamos con el tema de la norma para la certificación y habla de en el inventario hacer un análisis de sensibilidad, ¿verdad? En el que uno puede excluir etapas o entradas, ¿verdad? Salidas. Sin embargo, digamos, no sabemos cómo hacer ese análisis de sensibilidad de una manera objetiva o no sé si has hecho uno o cómo deberíamos hacerlo. Esa es como la pregunta que no, ahorita todavía no se la hemos consultado a Juan Pablo, pero no, digamos, no sabemos cómo hacerlo, por decirlo así. Sí, el análisis de sensibilidad, de hecho, es como para, o sea, en el ACV no necesariamente se tienen todas, o sea, toda la información de primera mano, o sea, referencias exactas. Muchas veces hay que hacer suposiciones. Y por ejemplo, si yo tengo que suponer el tema de transporte o muchas veces no tengo toda la información por alguna razón, tal vez el proveedor no ha sido exacto, entonces tengo que suponer muchas cosas, ¿verdad? Entonces, en esa lista de suposiciones y ya habiendo hecho el análisis de ciclo de vida, sí puedo entender qué puntos críticos o de interés, ¿verdad? Puedo obtener de ahí y a partir de ahí ya tomar el análisis de sensibilidad. Por ejemplo, si yo tuve que suponer que mis materias primas son todas compradas en Costa Rica, ¿qué pasaría si, no sé, las resmas de papel no son de Costa Rica y son de Chile? Entonces, ahí es donde tomo tal vez lo que más está influyéndome en el ACV y lo que más supuse, temas que ya supuse, los cambio. Ese es el análisis de sensibilidad, hacer una aproximación para ver qué tan El acorde con la cambio, digamos. realidad y qué tan buenas fueron esas suposiciones y qué pasaría si tuviera más informaciones. Ese es el tema porque ciertamente el ciclo de vida es muy extenso y siempre inevitablemente hay que suponer algo. Sí, de hecho tenemos un montón de suposiciones, o sea, como tratamos de aterrizarlas, por ejemplo, salsa Lizano no existe en CIMAPRO y no hay algo que se le asimile y el restaurante institucional, bueno, en el TEC consumimos demasiada salsa Lizano, ¿verdad? Entonces, Juan Pablo nos decía, bueno, busquen como el ingrediente más activo, pero es que tampoco el salsa Lizano nos va a decir cuáles son sus ingredientes más activos porque nos van a decir, es como que nos digan la receta, ¿verdad? Entonces tampoco nos dieron esa información, entonces hay que, En asumir en ese información. tema de la receta, pues Costa Rica le falta mucho, o sea, realmente las recetas, por ejemplo, hacer un blog de concreto, se sabe cómo hacer un blog de concreto, y si el sector entero se pusiera de acuerdo, podría ser pues, no sé, como una aproximación, y no que sea de salsa Lizano específico, pero sí tener ponderados y demás, o sea, promedios. Lo que pasa es que en Costa Rica seguimos como mucho con el secreto industrial y que no, que esto es mío, que esto no. Entonces hay cierta resistencia. En los ACVs, o sea, con tiempo, normalmente se puede hacer un acuerdo de confidencialidad con las empresas, digamos. Ajá, normalmente, o sea, si yo hago un ACV, pero o no quieren relevar toda la información, entonces uno hace un acuerdo para que pues eso hace el TEC en el tema de tesis, yo sé, y eso se hace mucho a nivel, tipo, uno como consultor, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es tomar ponderados de la industria, de cómo va, entonces,
Costa Rica sí nos falta un poquito en eso, y Sí. por eso sé que Juan les dice, bueno, tomen el ingrediente activo o el principal de la salsa lisana, porque de todas formas puede que no sea tan relevante a nivel de hacerle el ACV, a nivel de poner todos los ingredientes ahí y obtener todos esos insumos, tal vez no salga tan relevante y no haya que enfocarse ahí. Pero sí hay que hacer muchísimas suposiciones. Ok, perfecto. Entonces, cuando ya tengamos el inventario, con esas suposiciones, hacer como ciertos cambios para ver cómo, el cambio que tendría la evaluación, digamos. Okay. Sí, normalmente se hace el inventario como ustedes lo tengan. Se corre la modelación para entender ese gráfico, entender dónde están los impactos. Yo les recomendaría que lo hicieran por etapas, no un gráfico total, porque ahí va, como decir, echar todo en un solo saco, sino hacerlo por etapas. No sé cómo está su ACV, pero imagino que hay una etapa de extracción de materias primas, de lo que sucede en el TEC y de fin de vida. Entonces, hacer gráfico por gráfico para entender cada una de esas etapas, y ahí donde ya veo qué es lo que me está saliendo más alto, ahí sí concentrarme. Ok, ¿qué supuse ahí? Uy, yo supuse un transporte de un tráiler porque no había nada más. Pero ¿qué pasa si este material viene de Alaska? O no sé, ¿verdad? Estoy suponiendo cosas. Ahí es donde me varía el análisis de sensibilidad, y entonces lo vuelvo a correr con esas suposiciones y pues nada más interpreto los resultados y digo qué tan bueno fue el estudio. Ok, perfectísimo, demasiadas gracias, súper claro. Con gusto. También tenemos ahora una pregunta del profesor Manuel Monge. Sí, buenos días. Muchas gracias, Melissa. No, nada más para molestarle, a ver si me puede hacer el favor de ponerme el filmina anterior. Es que no terminé de copiar una información. Nada más. Muchas gracias. Ah, bueno. Sí, gracias. Mucho gusto y a la orden. Si alguien más tiene alguna duda. Si no, muchísimas gracias, Melissa. La verdad, una excelente charla. Bueno, ahora como para terminar la actividad, recordarles que, bueno, está la rifa. Pueden participar poniendo su nombre en el chat. Ya algunos lo han hecho durante la charla. Y recordarles que mañana, antes para darle el espacio a mi compañero que haga la rifa, que mañana se abre otra vez el formulario para las suéteres. Entonces, adelante, Tao. Sí, nada más, sí, Melissa, podría dejar. Ah, bueno, no sé si el profe ya terminó de copiarla ahí. ¿Qué cosa? No, Deme era un para... chancecito, un minuto nada más. Ah, no hay problema, profe. No hay problema. No se preocupen. Este es un tema muy extenso realmente. Yo corro un poquito, espero que no se hayan abrumado demasiado, pero sí es que hay mucho que ver, porque, por ejemplo, ya el tema de etiquetado ambiental es todo un mundo, hay muchas etiquetas, las que les mencionaba que tienen ACV, es solo una parte del mercado. O sea, Costa Rica respalda de etiquetas tipo 1 y tipo 3, pero realmente hay infinidad. Entonces, pues sería otra charla, otra hora completa para yo explicar esa parte. Y Melissa, de mi parte voy a aprovecharme y esta charla te la voy a solicitar porque desde el punto de vista de agroindustria, yo he tenido un gran dilema en el uso del plástico de un solo uso o no, ¿verdad? Y entonces hay que hacer un balance, ¿verdad? Desde el punto de vista de las operaciones unitarias, la inocuidad para mí no es negociable, ¿verdad? Entonces, ¿cuánta agua voy a necesitar para lavar y desinfectar algunas operaciones donde necesito hacerlo, ¿verdad? Y garantizar que ese plástico vuelva a ser inocuo? Entonces, es un tema que se las trae, ¿verdad? Y a mí me preocupa mucho que a nivel de la Asamblea Legislativa se estén desarrollando proyectos sin un criterio técnico donde nada dicen descartemos el plástico de un solo uso, ¿verdad? O sea, Dios plástico de un solo uso. Pero yo digo, entonces ahora yo tengo que invertir
toneladas métricas de agua para una operación básica de lavado y desinfectado de ese plástico que tengo. Entonces mi huella de carbono es, Y mi tengo huella de agua. balance. Mi huella de Exacto. agua. Y bueno, entonces es increíble, que yo espero que, me parece sumamente importante que el centro donde estás trabajando intervenga en toda esa asesoría técnica, en la toma de decisiones. A veces a nosotros nos llegan los proyectos de ley, a veces no, y don Manuel lo sabe, o sea, a veces vienen aquí a pedir la consultoría técnica, a veces no, y así pasan. Y ahí las legislativas estarán tomando decisiones que uno no sabe. También lo de la contraparte del etiquetado, cuando realmente se convierte en un target, en un trend, en algo de tendencia, y cuando realmente yo puedo verificar que esa etiqueta me está dando veracidad de lo que yo estoy comprando, porque podemos empezar a plagiar cosas, como así fue con la parte orgánica. Y entonces una piña que no era orgánica, y yo le decía a mis estudiantes, una piña que era orgánica, le ponías una etiqueta de orgánica, la vendías 3 veces más, y yo cómo realmente voy a saber que era orgánica, ¿verdad? Entonces, es increíble. A nivel de, el mercado es agresivísimo, la calle es agresiva, y ahí hay que tratar de desarrollar una estrategia de vigilancia que yo sé que el gobierno no la tiene, no tiene la capacidad de respuesta en ese momento para supervisar que sí se realicen estas cosas a nivel de ambiental. Sí, nosotros, la puerta siempre ha estado abierta. Digamos, de mi parte, que yo, pues, soy la representante para Costa Rica. Obviamente, el centro está en México, pero desde aquí tenemos muchísimo trabajo, y de hecho, todo el que se nos ha acercado, a todo el mundo lo apoyamos, porque este es un tema que va más allá de lo que es marketing o negocio, ¿verdad? Es un tema de tomar decisiones, como dices, informadas, de no irse solo por el satanizaje al plástico. O sea, yo no estoy de acuerdo con la gestión que estamos haciendo al fin de vida, pero todo el proceso de producción es maravilloso. Realmente ha sido un material que nos ha facilitado la vida, y bueno, en inocuidad, bueno, sabrás más que yo los beneficios que trae, y también a nivel ambiental. Entonces tomamos decisiones solo, uy, no, que no sea plástico, no sé, bambú, está bien, pero ¿por qué? Tenemos que entender, ¿verdad? O sea, no es tan fácil tomar nada más esas decisiones. Por ejemplo, el PLA, los puse ahí para saber si alguno sabía qué era, pero el PLA es de almidón de maíz. Esto es competencia por un recurso, ¿verdad? Nuevamente por comida. Si todo el plástico se volviera PLA, que PLA es un muy buen sustituto, tiene muy buenas calidades, en tema de inocuidad creo que no tanto, pero en todo lo demás, en resistencia y demás, si es muy bueno, ¿qué pasaría? O sea, ¿cuál sería la competencia? Porque ya tenemos bioetanol compitiendo por el maíz, y ahora entonces el PLA compitiendo para temas de packaging, ¿verdad? Entonces es un tema que hay que masticarlo, entender que el panorama va un poquito más allá de pues los temas trending o los temas en boga de evitemos el plástico. Y sí, a mí también comparto la preocupación, porque pues salen leyes y simplemente es radical. El estereofón yo sí lo aprobé, o sea, sí estuve de acuerdo. Sí, Porque sí, eso definitivamente. Ajá, pero también, ¿cuál va a ser el nuevo sustituto? Yo he visto cada cosa que yo digo, uy, ojalá también el gobierno fuera claro y se asesorara mejor, y asesorara mejor a las empresas, porque, ¿verdad? Todo ese tema está bien, es un esfuerzo muy grande, pero hay que hacerlo informado, ojalá informado. Y es una cultura, o sea, yo pienso que tenemos que empezar ya desde el kinder, la escuela, o sea, ya estos niños tienen que estar muy bien formados. Adelante, Gustavo, para no quitarles más tiempo con la rifa. Sí, no, bueno, el profe tiene levantada la mano, no sé, profe Manuel. Don Manuel, adelante. Sí, no, nada más, Melissa, de parte de la escuela, pues agradecerte la participación. Yo creo que ha sido muy clara. Los muchachos tienen, no me queda la menor duda, que les queda una serie de espinitas metidas ahí, porque muchos se preguntan, oye, ¿qué tiene que ver todo esto con los agronegocios? Yo creo que la exposición suya fue muy clara.
¿verdad? En lo que vamos hacia adelante, es una cuestión de educación y las cosas en educación no funcionan como uno quisiera. Se lleva tiempo para que la gente se eduque, las empresas se eduquen, el gobierno se eduque, los diputados, porque hay unos que andan más perdidos que perro en procesión, ¿verdad? No manejan datos, no conocen la información, aunque no sean del área, sean abogados o educadores, pues deberían tener sus asesores y su gente, valga la redundancia, que le asesore y le diga, mire, esto y esto. Las universidades juegan un papel preponderante, como lo dijo Carolina, la educación, pero es la educación del mundo, porque si no nos educamos, nos lleva el carajo. No podemos estar jugando que si hago pajillas y dejo los animales sin comer y no se puede. Es un proceso de educación que tenemos que ir explorando poco a poco. Habrán cosas que las peguemos de un solo tiro y las saquemos del estadio, ¿verdad? Habrá otras que cometeremos errores como mundo, que lo hemos visto, pero hemos logrado sacar aprendizajes importantes. Y yo creo que ya los muchachos tienen que ir viendo que en los agronegocios también hay que irse metiendo en otras áreas muy importantes que son colaterales, no solamente a producir, a generar plata y la mejor calidad de vida de la gente, sino a nivel planetario. Tenemos que pensar que estamos metidos en una burbuja, que si no cuidamos esa burbuja, pues vamos a tener problemas que ya estamos confrontando, que ya estamos teniendo. Hay aperturas, sí, hay aperturas bastante interesantes, proyectos del gobierno que están apoyando las MIPYMES, pero como les digo, es un proceso lerdo, es un proceso lento. Los procesos en educación no son nunca procesos rápidos, pero yo creo que ha sido todo un esfuerzo a nivel de mundo, a nivel de país, a nivel de región, a nivel de Costa Rica, de INTECO, de todas esas organizaciones y en la cual usted trabaja, para poner ese granito de arena y para poder seguir mejorando el mundo que tenemos. Muchas gracias. Con muchísimo gusto. Y no, y las puertas están abiertas para pues, cualquier otra cosa y consulta. Muchas gracias al profe Manuel y a Melissa. Voy a proceder a enseñarles lo que es la suelta, ¿verdad? Que decía el compañero. Ahí los están viendo. No. No, todavía no está. Ya se ve. Ya apareció la imagen, pero luego ya no. Ok, sorry. Bueno. Acá está. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Ok. Estas eran las sueltas. Vamos a manejar para el pedido de mañana lo que es el color negro, blanco y el vino. Eso sí. Entonces, mañana se estará pasando el link a los grupos AN que tenemos. Y bueno, ya podemos proceder con lo que es Da una preguntita. ¿Sí? ¿Cuál era la que tenía la tela gruesa? La más gruesita es la negra. Gracias. Con gusto. Y ahora vamos a proceder a hacer la rifa. No sé si alguien más se iba a apuntar, entonces sí, como este momento para hacerlo. Listo. Bueno, aquí están todos los que pude sacar ahí del chat. Entonces vamos a proceder. Hoy se rifa una botella, si no mal me equivoco. Ok. Opciones. Okay. Y vamos a revolver. Felicidades al profe Manuel. Entonces ahí cualquier cosa, nada más me puede escribir, profe, y nos ponemos de acuerdo. Ya mismo le escribo, muchas gracias. Ok. Si no le queda, me avisa. Gracias. Está bien, don Manuel.
Muchísimas gracias a todos. Melissa, muchas gracias de parte de la escuela y de parte también de nosotros, de la Asociación de Estudiantes de Agronegocios, por su participación el día de hoy. Recordarle a todos que, bueno, durante el día hay más actividades. A las 11 tenemos la charla de tecnología 4.0 en la agricultura. A la 1 tenemos el taller un espacio con guitarra. A las 2 otra charla de desarrollo de productos. Y a las 5, para finalizar, un taller de alimentación saludable con presupuesto estudiante. Están invitados a todas las actividades. Y nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. En la grabación.